Terminamos lo que son las generalidades de protozoarios y ahorita vamos a pasar a hablar de leishmaniasis, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de generalidades y entrar directamente en el tema de lo que va a ser leishmaniasis tegumentaria. Entonces, el término leishmaniasis es un espectro de enfermedades, no es una sola, son varias, producidas por el género Leishmania. Es un parásito, un protozoario, un parásito intracelular obligatorio, lo cual significa que solo puede sobrevivir invadiendo una célula. Y la célula blanco siempre va a ser el macrófago, indiferentemente de los distintos especies de Leishmania que estén produciendo la enfermedad. Entonces, además el hospedador definitivo es siempre, bueno, es principalmente el humano, pero también otros mamíferos que forman parte del ciclo biológico del parásito. De hecho, universalmente se considera que el humano es un hospedador accidental y que no se transmite la enfermedad del humano a otro humano, sino que siempre tiene que haber, la transmisión es una enfermedad metaxénica transmitida por la picadura de un insecto, que vendría a ser un vector del género, es un flebótomo, que puede ser del género Phlebotomus en el Viejo Mundo o eso lo vamos a ver ahorita, Luxomia del Nuevo Mundo, que, que tienen que picar al mamífero o al reservorio y a partir del reservorio es que... Ok. Solamente en algunos pocos casos, creo que en India, se ha demostrado que hay transmisión de humano a humano, pero el resto de las veces en general se dice que debe ser del reservorio al humano. Estas enfermedades producen distintos tipos. Vamos a tener la leishmaniasis tegumentaria porque ocurre en piel en piel y en mucosas, y la leishmaniasis visceral que ocurre en órganos internos, ¿ok? Y eso así es como vamos a dividir este tema. Leishmaniasis tegumentaria y leishmaniasis visceral. Ok, entonces pertenecen al reino protista, al subreino protozoa, filum Sarcomastigófora, clase Mastigófora y el orden Kinetoplastida. Y aquí vemos que dentro del orden Kinetoplastida vamos a tener la familia Trypanosomatidae, que incluye no solamente al género Leishmania, sino también a lo que al próximo tema que vamos a ver, que va a ser la enfermedad de Chagas, incluye también al género Trypanosoma. ¿Ok? Dentro de este género Leishmania vamos a tener dos subgéneros, el subgénero Viania y el subgénero Leishmania, y vamos a tener diferentes especies que las vamos a estudiar en forma de complejos para que sea más fácil el estudio, porque existen muchísimas especies de Leishmania. Entonces, los criterios para diferenciar los distintos subgéneros de Leishmania se basan en el comportamiento de crecimiento en el hámster o el crecimiento en los medios de cultivo, en qué parte del tubo digestivo del vector se desarrollan, si es en el intestino medio o si es en la ampolla rectal, etcétera, etcétera, o caracterización con anticuerpos monoclonales que permiten distinguir ciertas porciones del parásito que lo hacen diferente a otros porque no compartan los mismos antígenos. Eso, pues bueno, igualito, caracterización molecular de acuerdo a los componentes de su estructura molecular y caracterizaciones isoenzimáticas dependiendo de las enzimas que ese parásito, ese microorganismo produzca. ¿Ok? Y eso ha hecho que entonces dentro de las especies de Leishmania, de los subgéneros y de las especies de Leishmania, exista todo lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces vamos a tener un subgénero Viania, en donde vamos a utilizar como ejemplo, para nombrar siempre que hablemos de la patología que produce el subgénero Viana, vamos a nombrar a Leishmania viana brasiliensis, ¿ok? Que también existe Leishmania viana panamensis, Leishmania viana guyanensis o Leishmania viana peruviana, sí, pero vamos a utilizar Leishmania viana brasiliensis como modelo representativo de todos ellos, igual que hacíamos con el Echinococcus granulosus, ¿ok? En el caso del subgénero Leishmania, o sea, es decir, de Leishmania, género Leishmania, subgénero Leishmania, tenemos todas estas especies que existen estas que pusimos aquí son solamente las que hay en América. Tenemos Leishmania mexicana, tenemos Leishmania pifanoy, Leishmania amazonensis, Leishmania gardhami, Leishmania venezuelensis. De todas esas, la modelo para este subgénero va a ser Leishmania mexicana. ¿Ok? Y estas que tenemos aquí arriba son las que forman parte
del grupo de leishmanias que producen leishmaniasis tegumentaria porque ellas son dermotropas, es decir, cuando ellas son introducidas por el vector, eh, eh, se van a reproducir en macrófagos de la piel, ¿ok? Van a invadir macrófagos de la piel y se van a limitar a la piel y a las mucosas en el caso de las que afectan mucosas, ¿ok? Después tenemos un segundo grupo, que es el grupo de las viscerotropas, que ellas van a afectar también macrófagos, pero del sistema retículo endotelial, donde tenemos Leishmania chagasi, Leishmania infantum, que se dice que son la misma especie, pero en América no queremos ponerle infantum y en el resto del mundo pues no quieren cambiar del infantum a chagasi, o sea que nos quedamos con esas dos, pero son la misma especie. Y Leishmania donovani, que es la que afecta, produce leishmaniasis visceral en Europa y en Asia. ¿Ok? Ok, entonces, estas viscerotropas, como ven, son parte del subgénero Leishmania. ¿Ok? Que está dado por esta L que ven dentro del paréntesis. Y fíjense cuando lo ven acá, que se abrevia, los géneros se pueden abreviar, ¿ok? Cuando les preguntemos en los exámenes, la primera vez que uno lo escribe, y si les preguntamos género y especie, nunca abrevien. Pero si yo estoy dando una explicación sobre el género Leishmania, o voy a poner más de una especie, porque, por ejemplo, me preguntaron una enfermedad que la produce tanto Leishmania brasiliensis como Leishmania mexicana, yo escribo mi primer género Leishmania completo, pero cuando escribo la segunda coloco L punto y mexicana, ¿ok? Con la L, con esta segunda L o sin ella. Ok, entonces vamos a hablar ahorita de lo que es la leishmaniasis tegumentaria, ¿ok? Como ven acá, es una enfermedad metaxénica que tiene reservorios particulares, particularmente roedores, pero aquí tienen un marsupial, que es uno de los principales reservorios, que produce una lesión en piel, como la ven acá, y en mucosas, o en mucosas, ¿ok? Y o en mucosas. Y tiene pues todas estas presentaciones clínicas que ven que son tan distintas, ¿ok? Aquí tengo una leishmaniasis cutáneo localizada, que vemos una úlcera, ¿ok? Aquí vemos una lesión en donde no es tan claro que la lesión sea como una úlcera, ¿ok? Esta es una indeterminada o del grupo intermedio. Aquí vemos una lesión a nivel de las mucosas, esto es una nariz que en donde hay perforación del tabique nasal. Y en esta vemos una leishmaniasis diseminada, donde hay múltiples sí, nódulos donde está el parásito diseminados por todo el cuerpo. ¿Ok? Estas tres que están acá vendrían a ser leishmaniasis cutáneo intermedia y esta que está acá es una leishmaniasis cutáneo localizada, ya lo vamos a ver. Entonces, la leishmaniasis tegumentaria, como dijimos, es una enfermedad metaxénica causada por un protozoario del género Leishmania, o sea que el agente causal de leishmaniasis es el género Leishmania. Es un parásito intracelular obligatorio que infecta su célula blanco, va a ser un macrófago, que es la célula propiamente del sistema fagocítico mononuclear. En este caso, como estamos hablando de tegumentaria, pues va a afectar el tegumento. Y el tegumento incluye desde la piel hasta las mucosas. ¿Ok? Entonces vamos a tener tres polos. Vamos a tener una leishmaniasis cutáneo localizada, que la tenemos en el polo equivalente al polo positivo. Vamos a tener una leishmaniasis cutáneo difusa, que la vamos a tener en el polo negativo. Y vamos a tener una leishmaniasis intermedia, en donde comparte ciertas características de ambos polos. ¿Ok? Que no es ni es localizada ni es difusa. Y en ese grupo vamos a tener la leishmaniasis cutáneo intermedia como tal y la leishmaniasis cutáneo mucosa. La cutáneo intermedia son presentaciones tegumentarias, o sea, de piel que son diferentes a la localizada y la mucocutánea, pues evidentemente, pues porque afecta a mucosa. Y a pesar de que aquí las estamos abreviando de la misma manera que les dije antes, si la respuesta que yo tengo que dar en un examen es leishmaniasis cutáneo mucosa, no pueden poner LCM, ¿ok? Tienen que poner leishmaniasis cutáneo mucosa. Que la puse una vez y voy a volver a hablar de ella, sí, puedo abreviarlo, pero la primera vez siempre tienen que colocar el nombre completo. Porque acuérdense que eso es parte de lo que les estamos evaluando. Entonces, la leishmaniasis tegumentaria americana la produce el vector lutsomía, ¿ok? En el resto del mundo, en el viejo mundo, en Asia y en Europa, la produce el género
Phlebotomus. Pero en el Nuevo Mundo, en América, el vector causante de el vector transmisor del parásito Leishmania es Lutzomia, ¿ok? Y fíjense cómo se escribe. Se escribe el género con L mayúscula, tiene una T y una Z, después viene una Y y una I. ¿Por qué? Porque está escrito en latín, ¿ok? Y hay que ponerlo así. Entonces, como ven aquí, el hombre es un hospedador accidental porque esta es una zoonosis. Y el reservorio van a ser roedores silvestres, ¿ok? Las formas evolutivas del parásito, vamos a tener que, el género Leishmania tiene dos formas evolutivas, y esas son amastigote y promastigote. El amastigote es este circulito que ustedes están viendo acá, es una célula circular de 2 a 5 micras de diámetro, en donde va a haber un núcleo en su interior que se va a teñir un poco más oscuro que el citoplasma con las tinciones regulares normalmente uno utiliza hematoxilina y iosina y se tiñe de moradito, mientras que el citoplasma se tiñe de rosado, y esta otra estructura que están viendo acá, que es el kinetoplasto. ¿Ok? Ese kinetoplasto o cinetoplasto, fíjense que aquí está escrito con C y aquí con K, cualquiera de los dos está bien, es donde están los genes para producir el flagelo. ¿Ok? Esto que ven acá es el residuo flagelar que normalmente no se ve. Esa es la forma evolutiva que conseguimos, ya lo vamos a ver en el ciclo biológico, pero que está principalmente en el humano. ¿Ok? Es la forma evolutiva patógena e infectante para el hospedador intermediario. El promastigote es la otra forma evolutiva de este parásito. Fíjense que tiene un largo que va más o menos de 15 a 20 micras de largo por 1,5 a 3,5 micras de ancho. ¿Ok? En la mitad de esta estructura fusiforme vamos a conseguir este núcleo que está en el medio y el cinetoplasto o kinetoplasto que estábamos viendo aquí, que estaba yuxtanuclear, que estaba al lado del núcleo, pero que en el mastigote no importa. Aquí sí importa. El cinetoplasto o kinetoplasto del promastigote está en la porción anterior de la célula, ¿ok? Del parásito, del protozoario. Es decir, el núcleo está en la mitad, esta es la porción anterior y esta es la porción posterior, ¿ok? ¿Para qué importa? Para diferenciarlo de tripanosoma cuando vean Chagas más adelante, enfermedad de Chagas más adelante, en la próxima clase. Este parásito emite su flagelo el flagelo sale por la porción anterior y se llama anterior porque, contrario a lo que uno diría que cuando uno nada, uno le da el flagelo y va en esta dirección, hacia la izquierda, en este caso, estos flagelos hacen que el parásito vaya hacia la derecha, ¿ok? Hacia donde está el flagelo. No hay membrana ondulante, sino que sale directamente por la porción anterior del parásito. Y el cinetoplasto, que es lo que determina el nombre de esta forma evolutiva, está anterior al núcleo, ¿ok? Y por eso se llama promastigote. Entonces, los amastigotes de Leishmania, ya dijimos que medían 2 a 5 micras de diámetro. Es esto que ustedes están viendo acá. Esto es un macrófago. Y dentro del macrófago vamos a conseguir estas celulitas que están acá, donde fíjense que este circulito que estamos viendo acá tiene un circulito en su interior más grande, que es el núcleo, y uno más chiquito que ven acá, que es el citoplasma, perdón, que es el kinetoplasto. ¿Ok? Si lo ven acá, aquí está libre porque se rompió la membrana celular, pero fíjense que aquí están los circulitos que son el amastigote, que tienen aquí abajo el núcleo y un poquito más arriba el cinetoplasto. Aquí se ve clarísimo el núcleo aquí arriba y el cinetoplasto aquí a la derecha. ¿Ok? Fíjense aquí el núcleo y el cinetoplasto. Y aquí el núcleo y cinetoplasto, núcleo y cinetoplasto, núcleo y cinetoplasto. ¿Ok? Y aquí también lo ven el núcleo y el cinetoplasto. ¿Ok? Ok, entonces es esférico u oval, tiene un núcleo excéntrico, carecen de flagelo, son inmóviles, tienen un kinetoplasto que lo caracteriza y es lo que lo hace que uno pueda decir cuando uno ve esto al microscopio que esto es una leishmaniasis. eh, Podría haber sido también Chagas, pero no se presenta de la misma manera. ¿Ok? Y bueno, va a tener además del núcleo y el cinetoplasto que nos permiten identificarlo, esta vacuola que vemos acá que lo separa. Fíjense que aquí, por ejemplo, es muy obvio que hay una vacuola que está separando el núcleo del cinetoplasto. Aquí también se ve claramente que lo separa. ¿Ok? Entonces, es un parásito intracelular obligatorio, es decir,
para que este parásito pueda sobrevivir, tiene que invadir su célula blanco. Y su célula blanco siempre va a ser un macrófago. Se divide en el interior del macrófago por fisión binaria. Su forma evolutiva infectante, entonces el amastigote va a ser la forma evolutiva infectante para el vector. Y no tiene capacidad invasiva per se. Él necesita que el macrófago lo fagocite, ¿ok? Para poder desarrollarse en el interior del macrófago. La segunda forma evolutiva, que dijimos que era el promastigote, que dijimos también que medía entre 1,5 y 3,5 de ancho por 15 a 20 micras de largo, dijimos que era fusiforme, que tenía un núcleo esférico que estaba en la mitad de ese promastigote y que el cinetoplasto estaba en la porción anterior y que el flagelo anterior es móvil y que no posee membrana ondulante, que son la forma como los diferenciamos de los tripomastigotes, ¿ok? Que van a ser diferentes. Entonces, fíjense aquí que tienen el núcleo en el medio, más o menos en el medio de esta estructura fusiforme, con el flagelo saliendo por la porción anterior y el kinetoplasto en la porción anterior del promastigote, ¿ok? De la célula. Entonces, parasita el intestino de los vectores, es decir, que el vector chupa sangre y cuando chupa la sangre que tenga los macrófagos infectados, eso se va a romper ese macrófago, va a liberar los amastigotes y se van a formar, se van a convertir en promastigotes. Y se van a desarrollar, estos promastigotes se van a dividir por fisión binaria en el intestino del vector. Esta forma extracelular o infectante es la forma extracelular infectante para los mamíferos, ¿ok? Es decir, tanto para el hospedador accidental como para el reservorio. Y normalmente esa forma parasitaria infectante la llamamos promastigote metacíclico cuando es infectante. Se divide por fisión binaria longitudinal, es decir, fíjense cómo lo ven, aquí no se nota tanto, pero cada uno de ellos se va a dividir en dos, pero a lo largo, ¿ok? No tienen capacidad invasiva tampoco, necesitan ser fagocitados por las células del sistema fagocítico mononuclear, le hace macrófagos, pero de los especializados de cada órgano, en el caso para todos, si son macrófagos de la piel, serían los de la piel, si son los del hígado, son los del vaso, etc. Y bueno, también son las formas que se ven en los cultivos cuando hacemos cultivos in vitro de este parásito. Lo que vemos en esos cultivos va a ser los promastigotes. Entonces, los Permiso. promastigotes, ¿sí? Doctora, disculpe que te cuelgo, pero se va a finalizar la sesión. Ok, Entonces, colgamos y abrimos otra en el mismo link. sí, sí, porque igual ahorita pasamos a otra cosa. Ya terminamos este tema, esta parte. Grabar, perfecto. Ok, entonces vamos ahora con lo que es el ciclo biológico del parásito. Vamos a tener que el vector va a inocular los promastigotes metacíclicos y pues bueno, van a entrar van a penetrar por la picadura y van a ser inoculados por el vector. Esos promastigotes, al ser fagocitados, llegan a la piel y van a ser fagocitados por los macrófagos y en el interior del macrófago se transforman en amastigotes. Esos amastigotes se van multiplicando y en la medida en que se multiplican van a terminar rompiendo las células donde estaban y pasando a invadir nuevas células, nuevos macrófagos que estén adyacentes o cercanos a donde ellos están. Acuérdense que si pasan mucho tiempo libres en la circulación, los va a destruir el complemento y la respuesta inmune, por lo que entonces ellos tienen que ir diseminando la enfermedad por contigüidad unos a otros, ¿ok? Entonces, cuando un vector sano pica en este caso no sería el humano, sino al reservorio, porque dijimos que era una zoonosis, cuando pica el reservorio nuevamente, que esto está ocurriendo de la misma manera que está ocurriendo en el humano, está ocurriendo en el reservorio, vamos a tener que se infecta esta mosquita se infecta del género Lutzomia o este flebotomino, ingiere sangre con macrófagos infectados con amastigotes y en el interior del intestino del vector se va a romper el macrófago, va a liberar los amastigotes que se van a transformar en promastigotes y esos promastigotes se van a dividir por fisión binaria a nivel del intestino y del intestino van a migrar a la probóscide y cuando ya están en la probóscide se denominan promastigotes metacíclicos infectantes para el humano o para el reservorio. ¿Ok?
Entonces, la patogenia de esta enfermedad, es decir, la forma como produce el daño, va a depender del estado inmunológico del paciente, es decir, este, no porque sea, no porque si el paciente tiene mayor o menor inmunidad, sino porque este parásito genera un tipo de alergia específica contra él, ¿ok? Entonces, no depende tanto de si el paciente, bueno, sí, probablemente influya si el paciente está bien nutrido o mal nutrido, pero también tiene componentes genéticos, geoambientales, de la cepa que esté involucrada, como bien dice después, para que genere el tipo de enfermedad específica que va a producir en el hospedador. Entonces, también va a depender de la especie de Leishmania involucrada, de los cambios en el hábitat de las poblaciones del hospedador, de los reservorios y de los vectores, y de las modificaciones en el medio ambiente que tienen que ver con aspectos culturales o socioeconómicos de la población susceptible. ¿Ok? Eh, entonces, ¿se acuerdan que dijimos que había un polo positivo y un polo negativo? Donde llamamos al polo positivo los que tienen una respuesta inmunológica adecuada y un polo negativo los que tienen una respuesta inmunológica que es inadecuada porque no controla la enfermedad. ¿Ok? Entonces, vamos a tener y dijimos además que había tres tipos de enfermedades. ¿Se acuerdan que dijimos que había la leishmaniasis cutáneo localizada que representa el polo positivo y la leishmaniasis cutáneo difusa que representa el polo negativo? Y que en el medio estaba la leishmaniasis cutáneo intermedia, que incluía la cutáneo intermedia propiamente dicha y la cutáneo mucosa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la leishmaniasis cutáneo localizada, las leishmanias que son dermotropas pueden producir leishmaniasis cutáneo localizada, ¿ok? Es decir, tanto el complejo leishmania mexicana como el complejo leishmania aviana brasiliensis, ¿ok? Con todas las diferentes especies que componen cada complejo, ¿ok? Que lo vimos anteriormente. Entonces, esta gente, desde el punto de vista inmunológico, hacen una respuesta adecuada que es de tipo TH1, lo cual significa que tienen suficiente interferón gamma, suficiente interleuquina 2, suficiente factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, receptores de interleuquina 2 y de interleuquina 5, que permiten levantar una respuesta de tipo TH1 granulomatosa que controla la reproducción del parásito. ¿Que va a tardar algo de tiempo? Sí, pero hace que la enfermedad esté localizada y por eso se llama cutáneo localizada. ¿Ok? Y las lesiones tienden a la curación, es decir, si la lesión no se infecta, el paciente va a curar aproximadamente en 2 años si hace el cuidado apropiado de la solución de continuidad de la herida, de la úlcera del paciente. ¿Ok? Después vamos ahorita a hablar de este otro grupo que es el grupo del polo negativo, que es lo contrario al polo positivo. ¿Ok? Esto estaba descrito esto es como está descrita también la lepra. Yo no sé si ustedes en microbiología vieron lepra, me imagino que sí. Y en lepra se describe que hay un polo positivo y un polo negativo que es secundario al tipo de respuesta inmunológica que se genera contra el parásito. Y aquí también. Entonces, este segundo grupo de la leishmaniasis cutáneo difusa son pacientes que cuando se infectan no generan una respuesta inmunológica adecuada contra el parásito por múltiples razones, como dijimos antes. Puede ser simplemente porque o sea, solamente el complejo leishmania mexicana produce leishmaniasis cutáneo difusa. Estos son pacientes que cuando se infectan, fíjense que es la misma especie que tenemos aquí, en lugar de irse hacia generar una respuesta TH1, tienen una alergia específica contra por alguna razón genética y que también está influenciada, como decíamos antes, por la cepa, por el inóculo, que el inóculo haya sido muy grande. Inóculo es la cantidad de parásitos que estén entrando cuando la persona se infecta por la interacción, múltiples factores que pueden estar influenciando, inclusive algunos que se desconocen, y hace que este paciente, en lugar de levantar una respuesta celular, genere una respuesta más bien humoral de tipo TH2. El paciente que tiene una respuesta TH2 tiene interferón gamma bajo
interleuquina 2 bajo, el factor de necrosis tumoral puede estar presente o no, pero no es eficiente. Los receptores para interleuquina 2, aunque estén presentes, son pocos. Y hay la interleuquina 5, que forma parte de la respuesta TH2, está altamente elevada. ¿Ok? Entonces vemos que hay una respuesta más bien probablemente aquí debería también estar una interleuquina 10 que no estaba para el momento en que esto se descubrió. Ok, entonces eso hace que la enfermedad en lugar de estar controlada en un solo lugar, progrese a una forma difusa y que esté entonces en todo el cuerpo, en toda la superficie corporal de la piel. ¿Ok? Y eso es lo que caracteriza a la leishmaniasis cutáneo difusa. Y son nódulos muy grandes. Ok, que además tienen abundantes parásitos. Y en el medio entre estos dos polos, positivo y negativo, vamos a tener otro grupo de individuos que a pesar de que originalmente hayan tenido una respuesta de leishmaniasis cutáneo localizada, posteriormente por alguna razón pierden esa inmunidad de tipo TH1 y comienzan a generar simultáneamente una respuesta TH2 que es intermedia entre estos dos polos que estamos viendo acá. ¿Qué va a pasar? Va a haber interferón gamma, va a haber interleuquina 2, va a haber factor de necrosis tumoral alfa, pero exagerado, y por eso produce más daño. Va a haber también abundantes receptores de interleuquina 2 y va a haber igual citoquinas de tipo TH2 elevadas, ¿ok? Con anticuerpos elevados. Este grupo de pacientes con leishmaniasis viana brasiliensis, que la mayoría siempre son por esta especie, aunque haya un 10% por otras especies de este complejo, lo que se presenta es una regulación negativa de la inmunidad TH2 sobre la TH1, y eso hace que predomine la inmunidad TH2. La diferencia va a ser que ellos originalmente hicieron una respuesta de leishmaniasis cutáneo localizada, pero en algún momento, simultáneamente con la leishmaniasis cutáneo localizada o posteriormente, años después, se pierde el control de estos parásitos que permanecían latentes en los ganglios linfáticos y se genera una metástasis debido a esta disregulación inmunológica a la mucosa. ¿Ok? Y el segundo caso, que vendría a ser los casos que son indeterminados o intermedios, son expresiones en donde la respuesta inmunológica que se origina cuando el parásito es inoculado por el vector, no es netamente TH1, sino una combinación TH1-TH2, en donde hay una reacción tanto humoral como celular simultánea, que produce hasta cierto punto ciertos granulomas y por eso se ve la lesión, pero no es un granuloma efectivo en eliminar el parásito y por eso la forma de presentación clínica es más em, irregular, o sea, más indeterminada, menos característica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a picar en el sitio donde pica el vector, que es este que estamos viendo aquí, Lutzomia, va a introducir los promastigotes, ¿ok? Esos promastigotes que están aquí van a entrar dentro de los macrófagos de la piel, las células de Langerhans, y dentro de esas células de Langerhans se van a empezar a reproducir. Y algunos van a llegar al ganglio, pero en su mayoría estamos hablando de que es una lesión localizada a nivel de la piel, porque estamos hablando de leishmaniasis cutáneo localizada. Algunos van a ir al ganglio, otros se van a quedar acá y van a empezar a producirse en la medida en que esos macrófagos que van fagocitando a los promastigotes, se van desarrollando mastigotes en su interior, se va a reproducir el mastigote y va a ir rompiéndose e infectando nuevos macrófagos, ¿ok? Entonces, se genera una reacción inflamatoria en el tejido conectivo formándose una pápula, un edema, o sea, la pápula es edema por el proceso que está ocurriendo del parásito invadiendo macrófagos y generándose una respuesta inflamatoria contra estos promastigotes que estaban libres y contra los amastigotes que salen cuando rompen el macrófago e invaden nuevos macrófagos. ¿Ok? Eso genera una pápula. Esa pápula dura más o menos como 2 o 3 semanas. Se va desarrollando originalmente es inflamatoria
que posteriormente va a generar una inmunidad específica con necrosis a nivel de la dermis, y esa necrosis que se genera por la reacción granulomatosa es lo que va a generar la ulceración, ¿ok? O sea que es una úlcera en donde el fondo es necrótico, pero una necrosis limpia y granulomatosa, y el parásito va a estar más bien en los bordes de la lesión. Entonces, a nivel de los bordes vamos a seguir viendo inflamación, y por eso cuando se ulcera, los bordes siempre son elevados porque es donde está la inflamación. En esos bordes va a haber plasmocitos, linfocitos y células gigantes, que son macrófagos que se van uniendo unos a otros para tratar de fagocitar a los parásitos, formando granulomas tuberculoides, que significa que son granulomas efectivos, con pocos parásitos, o inclusive a veces ni siquiera se ven los parásitos. Simultáneamente se va produciendo acantosis, que es la muerte celular, que es lo que tiene que ver con la necrosis, con vegetaciones y por supuesto pues va a haber linfangitis y linfadenitis de los ganglios donde drenan los lugares donde está esta úlcera, ¿ok? Entonces, histopatológicamente lo que vamos a ver es un granuloma tuberculoide inespecífico, que es esto que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Una respuesta TH1 donde hay un granuloma tuberculoide, es decir, un granuloma con las células adecuadas que deben estar y la formación como tal clara del granuloma, como la que vimos en schistosoma. En la leishmaniasis cutáneo difusa, que dijimos que era el polo negativo, este granuloma no se forma, es decir, no hay desarrollo de inmunidad celular, por ende, no hay necrosis, no hay formación de granuloma y hay una gran multiplicación de los parásitos dentro de los histocitos y los macrófagos, ¿ok? O sea, el parásito logra introducirse y ser fagocitado a través del C3 del complemento, que le permite ser reconocido y que entonces sea fagocitado por el macrófago, pero el macrófago no tiene la capacidad de levantar una respuesta inmunológica de tipo TH1, ¿ok? Y eso, cuando ocurre eso, se llama una leishmaniasis cutáneo difusa. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues bueno, vamos a tener que la cantidad de parásitos, en la leishmaniasis cutáneo difusa, la cantidad de parásitos es grandísima, mientras que en la cutáneo localizada es casi imperceptible en el borde de la lesión, porque hay una respuesta inmunológica adecuada que los está matando. Y en la cutáneo mucosa, pues hay probabilidades de ver más parásitos que en la cutáneo localizada, pero menos que en la cutáneo difusa, como ven esta oreja que está totalmente infiltrada de parásitos, ¿ok? Y edematizada. Ok, entonces mientras más parásitos, menor inmunidad celular y mayor inmunidad humoral, que vendría a ser una respuesta TH2. Por el contrario, en la cutánea localizada hay un menor número de parásitos debido a una inmunidad celular eficiente de tipo TH1. Y en el polo intermedio vamos a ver es todo lo contrario. Lo que ocurre es una disregulación inmunológica en donde, a pesar de que se había levantado una respuesta TH1 adecuada originalmente, esa respuesta cambia a un predominio de una respuesta TH2 que hace que, a pesar de que hay una respuesta TH1, no sea lo suficientemente efectiva. Sin embargo, si hay necrosis de tejido, y eso es lo que origina la pérdida o la solución de continuidad por ejemplo, en el paladar blando o inclusive en el tabique nasal, etcétera, etcétera. Entonces aquí, como ven, hay una pérdida del tabique nasal, incluso está perforado debido al parásito en la nariz. ¿Ok? Ya vamos a ver otras lesiones más adelante. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, como estamos viendo, lo dijimos ya, tenemos que la leishmaniasis cutánea localizada es una úlcera de bordes bien definidos, elevados, que son eh, hematovioláceo, o sea, entre eritematoso y violáceo. Indurado significa que están elevados perdón, con múltiples, o sea, esta es la zona donde está ocurriendo la reacción inmunológica, y que en el centro es un centro limpio, granulomatoso, donde hubo necrosis y por eso se perdió la capa superficial de la piel, pero que en líneas generales, si uno la mantiene limpia, lo que va a haber es tejido que se va a empezar a regenerar posteriormente. En el polo difuso, en el polo negativo, vemos son infiltrados generalizados, donde el paciente, si hacemos una biopsia o inclusive un escarificado de linfa de estos nódulos, lo que vamos a ver es múltiples parásitos sin formación de granulomas, ¿ok? Y en el intermedio vemos que entonces hay la cutáneo mucosa, que puede afectar nariz y mucosa nasal, o, por ejemplo, en este caso, que afecta la mucosa orofaringia,
Y este otro caso que sería la cutáneo intermedia, que son lesiones ya no ulceradas como esta que vemos claramente, sino que puede ser lesiones múltiples o múltiples infiltrados no bien definidos, ¿ok? Que es por la mezcla de una respuesta TH1 y TH2. Las manifestaciones clínicas. Entonces dijimos que la leishmaniasis cutáneo localizada podía ser causada por Leishmania mexicana y por el complejo Leishmania mexicana y el complejo Leishmania brasiliense. La lesión se inicia luego de la picadura del insecto, del vector de Lutzomia. Aparece en el sitio donde hubo la picadura, aparece una pápula eritematosa discretamente infiltrada que va creciendo progresivamente y se acompaña y posterior, o sea, en la medida que progresa a las más o menos 2 o 3 semanas, a las 3 semanas más o menos, se empieza a ulcerar de adentro hacia afuera y forma una pequeña costra que es la que se va a desprender y cuando se desprende es lo que va a conformar la úlcera como tal, ¿ok? Y esa úlcera tiende a extenderse. No es infrecuente observar lesiones papulosas o nodulares alrededor de la lesión principal, así como trayectos linfáticos y adenopatías satélites regionales palpables asociadas a estas úlceras. Entonces vemos que esta, como lo ven aquí, ¿ok? Esta lesión es normalmente es una sola, a veces son varias, lo común es que sea una sola, es una úlcera normalmente redondeada, de bordes bien delimitados, elevados, que significa que están indurados. Indolora es una lesión indolora, no duele mientras no esté sobreinfectada. Y la piel alrededor de la úlcera está aparentemente sana, ¿ok? Entonces fíjense que está casi violáceo este borde que vemos acá, ¿ok? Es indurado, está elevado, con un fondo limpio granulomatoso. Igual acá, pero la piel alrededor, esta piel que ustedes ven acá es una piel sana, una piel que se ve, luce sana, ¿ok? Aquí se ve que está ya cicatrizando y que está más bien reduciéndose. Ok, la superficie suele ser plana con escasa secreción o fondo granulomatoso, que el fondo es hiperémico, sangrante y cubierto con linfa, a veces con una costra. Cuando hay infección bacteriana secundaria, se observa más bien un exudado blanco amarillento, como este que están viendo en esta lesión que está acá. Ven la úlcera, ven las partes rojas que debería ser como debería ser el fondo completo, pero cuando aparece esta capa amarilla o amarillenta, blanco amarillenta es porque está sobreinfectada y pues tiende a oler mal y producir dolor y signos de flebosis. Fíjense que a diferencia de la lesión estas lesiones que vimos acá, en donde la piel está relativamente sana alrededor, aquí vemos más bien que la piel, el área de inflamación ya no está circunscrito solamente al borde de la lesión, sino que además tiene un halo eritematoso de signos de flebosis por sobreinfección de esta úlcera, ¿ok? Que vendría a ser la principal complicación de esta enfermedad y cuando se ulceran no tardan más tiempo en cicatrizar. Entonces, la tendencia a una leishmaniasis cutánea, de una leishmaniasis cutánea localizada es una curación espontánea. Normalmente se forman granulomas tuberculoides compuestos por un infiltrado linfoplasmo histiocitario, que en donde hay mastocitos, hay eosinófilos, hay fibroblastos, hay células gigantes, y normalmente se ven pocos parásitos. Cuando aplico como método diagnóstico una intradermorreacción para este parásito, en donde se introduce promastigotes de leishmania, desactivados o antígenos de este parásito, se produce, eso se llama leishmanina, y esa leishmanina me va a dar positiva, me va a dar entre 10 y 20 milímetros la induración. Ok, eso lo vamos a ver un poquito más profundidad más adelante cuando veamos diagnóstico y les vamos a enseñar qué significa eso. Ok, entonces fíjense que sigue siendo cutáneo localizada porque vemos bordes bien definidos. Ok, en todos estos casos, ¿ok? A pesar de que haya una úlcera satélite, como en este caso o en este caso. Pero tiende a haber costras y fondo granulomatoso. Aparte de la úlcera clásica, a veces podemos encontrar úlceras un poco diferentes, ¿ok? Formas de presentación un poco distintas. Puede ser en placas de aspecto, tamaño y formas diversas que semejan otras enfermedades como esporotricosis, particularmente cuando siguen el trayecto de los vasos linfáticos.
cromomicrosis, como carcinomas o piodermitis, ¿ok? Que a veces constituyen un reto saber cuál de las dos causas es qué es lo que está produciendo la lesión. Y pues bueno, normalmente hay que biopsiar y mandarlo al laboratorio para especificar cuando las presentaciones son tan atípicas. Bueno, y siempre hay que mandarlo, ya vamos a ver, siempre hay que hacer el diagnóstico. Vamos ahora con lo que es la leishmaniasis cutáneo intermedia, o sea, la leishmaniasis intermedia o tegumentaria intermedia, ¿ok? Y dijimos que había dos tipos, que estaba la leishmaniasis cutáneo mucosa, que afectaba piel y mucosa, y dijimos que había la leishmaniasis cutáneo intermedia, que son formas atípicas de presentación cutánea. Entonces, las manifestaciones en la mucosa pueden ser simultáneas con la lesión cutánea, es decir, el paciente tiene una leishmaniasis cutánea localizada, y simultáneamente aparece la metástasis en la mucosa, o puede aparecer incluso después de que ya cicatrizó la lesión cutánea, ¿ok? El paciente tiene el antecedente, incluso hasta hace 45 años que haya tenido una leishmaniasis cutánea localizada, y que 45 años después aparezca de forma espontánea la lesión a nivel de mucosas, que puede ser mucosa nasal, puede ser mucosa oral, etc. O inclusive que aparezca en el momento que le estamos dando tratamiento específico contra el parásito. Dijimos que la agente causal de esta leishmaniasis cutánea mucosa solamente era el complejo Leishmania diana brasiliensis y que dentro del 90% de los casos se deben específicamente a esta especie, particularmente en Venezuela. Estas lesiones son más frecuentes a nivel del tabique nasal, ¿ok? Y fíjense lo que estamos viendo acá, o sea que hay una pinza en donde estamos viendo la punta de la nariz levantada con esta pinza y vemos que no hay tabique nasal y que además está perforado, ¿ok? Y por eso la nariz se cae. Y cuando la nariz se cae porque no hay tabique nasal, se denomina nariz de tapir, porque tiene la nariz como un tapir. El tapir tiene la nariz caída. ¿Ok? Buscan, el que no haya visto un tapir, búscalo en internet. Bueno, aquí ven la perforación del tabique nasal, aquí ven también una nariz en donde está afectada la piel externa, pero también la mucosa y donde no hay tabique nasal. La lesión en tabique generalmente se inicia con unas molestias nasales, el paciente se queja de prurito, tiene epistaxis y expulsión de costras inicialmente. Cuando se examina, se observa que la mucosa está eritematosa, que está edematizada y que hay una infiltración con exulceración, se empieza a formar una úlcera en este lugar. En estos casos, cuando hacemos leishmanina, la leishmanina va a haber una respuesta celular muy exacerbada, ¿ok? Recuérdense que la leishmanina es una intradermorreacción, es decir, que es una reacción de hipersensibilidad retardada y el paciente tiene la induración que hace en la piel cuando le introducimos la leishmanina es de más de 20 milímetros porque tiene una respuesta TH1 muy exacerbada, pero que ayuda a matar al parásito, pero que además destruye el área donde esté localizado el parásito y la reacción inmunológica. Ok, entonces posteriormente aparece una úlcera que crece en superficie y en profundidad, es decir, crece a lo ancho y en profundidad. Eso produce destrucción del tabique nasal y produce lo que se llama la caída de la punta o nariz de tapir. Ok, entonces vean estas dos fotos donde los tienen aquí más cerca y aquí más lejos. Y este es el tapir, que vean la nariz, cómo tiene la nariz, y por eso se llama así nariz de tapir. A veces incluso la nariz cuelga totalmente. Yo vi un caso en el estado Bolívar. No estaba en Bolívar, estaba en Cabruta. Cabruta es Guárico. Donde el paciente tenía totalmente desprendida la nariz y la nariz le bailaba en la cara cuando caminaba, la nariz brincaba de la pérdida, del nivel de pérdida del tabique nasal. Estas lesiones pueden extenderse hacia la faringe, hacia el paladar, hacia los pilares del paladar, o sea, donde están las amígdalas, hacia las amígdalas y la laringe, ¿ok? Y por supuesto, las manifestaciones clínicas cuando están en todos estos lugares va a ser odinofagia, que sería dificultad para tragar, odinofagia es dolor al tragar, disfagia es dificultad para tragar, pueden tener mal aliento, que se denomina halitosis, pueden tener cialorrea, que tenga mucha sudoración. Cuando uno no tiene el paladar blanco, además esas personas se tienden a ahogarse. Y produce también, si se pierde la úvula, particularmente, y el paladar blanco, la boca, que es una cavidad que permite la sonoridad para podernos dar la forma de hablar,
se altera y produce entonces disfonía y eventualmente, pues bueno, si hay mucha cialorrea, el paciente tiene además mucha tos. Las lesiones pueden ser, estas son las manifestaciones clínicas de la mucocutánea. Fíjense que entonces aquí a nosotros nos gusta separarlo un poquito entre las características como tales y las complicaciones, ¿ok? Un paciente con estas lesiones puede tener lesiones, la disfonía y la disfagia, pues se consideran incapacitantes y la pérdida del paladar blando también puede producir asfixia o broncoaspiración y son posibles causas de muerte para este paciente como complicación. Dentro de la leishmaniasis cutánea intermedia dijimos que también estaba la, las formas atípicas, donde el agente causal es Leishmania mexicana, y son lesiones múltiples que más bien están en placas y no en forma de úlcera ni mucosa, con tendencia a ser recaídas y cronicidad de las lesiones. Son reacciones exageradas y tienen igual reacciones exageradas a la leishmanina y por eso se clasifican dentro de la cutáneo intermedia. Es decir, que la pápula que se va a formar o el abón que se va a formar debido a, a los antígenos que se introducen con la prueba de leishmanina va a ser mayor a 20 milímetros. Eso genera una respuesta terapéutica variable, o sea, tienen una respuesta variable cuando les damos tratamiento debido bueno, que pueden responder como pueden no responder bien. Entonces, fíjense que son lesiones atípicas. Este pareciera que fuera a formar úlceras, pero fíjense que son como que si fueran dos lesiones y la lesión está muy extendida y es mucho mayor esta área que debería ser indurada y que se viera solamente esto, pero no está haciendo granulomas y por ende no se forma bien la base de la úlcera. Vean, fijan, es esta señora donde hay un gran infiltrado de la piel, pero está localizada solo en la cara, no tiene afectado el resto del cuerpo. Y en este otro caso, fíjense que hay lesiones necróticas, pero las úlceras se siguen diseminando en lugar de que haya una limitación de la infección y que se forme solo en un solo lugar. E igual que acá, aquí pareciera que no hay suficiente necrosis y que la lesión sigue extendiéndose en lugar de ser frenada por la respuesta inmune de tipo TH1 que termina siendo inefectiva por la disregulación TH1-TH2. Aquí tienen otros casos donde vemos lo mismo, igual, lesiones que no son típicas. Esta lesión ya no es circular, sino que más bien es como ovalada y tiene los márgenes son distintas a lo que sería una úlcera cutánea localizada. Y en este caso ni siquiera llega a ulcerarse. Estas son otras también igual, otra cutánea intermedia, en donde hubo un infiltrado, en donde hay amputación de la oreja, del pabellón auricular, por, eh, por, eh, por esta leishmaniasis cutánea intermedia, ¿ok? En donde hay una respuesta TH1 exagerada, pero que no, a pesar de que destruye por hipersensibilidad, destruye el tejido, no limita la infección. Estos son otros casos donde hay inclusive, fíjense que aquí se ve músculo por debajo. Otros casos. Esos son casos vistos por la profesora, son fotos de la profesora Nelly Hernández cuando ella vio los casos en biomedicina. ¿Ok? Estos son casos venezolanos. Ahorita vamos con lo que es la leishmaniasis cutáneo difusa. La leishmaniasis cutáneo difusa la produce el complejo Leishmania mexicana. Y además de Leishmania mexicana, pues dentro de los que lo causan está la Leishmania amazonensis, pero que la vamos a agrupar como complejo Leishmania mexicana. La lesión se inicia por pápulas, nódulos o placas, algo infiltradas, del mismo color que la piel o que estén eritematosas y generalmente desde el comienzo son lesiones múltiples, ¿ok? No es una pápula única como cuando picó el vector, sino que empieza a diseminarse y a formar múltiples nódulos en distintos lugares. Confinadas a un área, pero que pueden abarcar gran parte de la superficie cutánea, ¿ok? Gran parte de la superficie corporal. Responden a tratamiento, pero después de que se les da tratamiento, aunque el paciente quede limpio y pareciese que ya no tuviese nada, y se forman lesiones atróficas, unos meses después reaparecen y se hace recidivas. Eso es lo que significa recidivas, ¿ok? Es decir, que nunca elimina el parásito del todo, ni lo controla
para que no produzca la enfermedad, ¿ok? Sino que se reactiva constantemente. Evidentemente esto ocurre porque el paciente jamás forma ningún tipo de respuesta de tipo TH1, siempre es una respuesta TH2. Y recuerden siempre que cualquier medicamento que utilizamos para matar virus, bacterias, hongos o parásitos, si no hay una respuesta inmune adecuada, el tratamiento nunca va a ser 100% efectivo. Entonces, la leishmanina en este caso va a ser siempre negativa porque esa induración va a ser menor a 5 milímetros, porque nunca va a haber nunca va a haber formación de granuloma. Y recuérdense que la leishmanina es una hipersensibilidad retardada que requiere que haya habido una respuesta TH1. Ok, entonces aquí vemos los ejemplos de la cutáneo difusa. Fíjense que contrario a lo que habíamos visto del pabellón auricular anterior, en la intermedia había pérdida del pabellón auricular. En este paciente que estamos viendo del lado izquierdo, que es el mismo que está del lado derecho, él no tiene pérdida del pabellón auricular porque no hay respuesta TH1, ¿ok? Entonces hay inflamación porque hay una respuesta TH2, pero no hay destrucción de tejido porque no hay una hipersensibilidad, ¿ok? No hay daño por el sistema inmunológico, por la reacción inmunológica exagerada. Y fíjense que bueno, que lo presenta en múltiples lugares, tiene lesiones a nivel de los del pabellón auricular, probablemente en ambas partes. Tiene algunas lesiones en cara, aunque se disimulan un poquito más, y fíjense que en las piernas también tiene múltiples nódulos que confluyen. Le dieron tratamiento y el paciente de la derecha es posterior al tratamiento, él se limpia y queda sin sus nódulos, pero va a ser recidivas unos meses más tarde. Entonces, fíjense que este es otro paciente tratado igual con su tratamiento de glucantime, lo que se utiliza. Se limpian bastante, le va a quedar cicatrices, pero casi quedan limpios mientras tome tratamiento, pero unos años después pues van a recaer. Meses o años después va a volver a recaer porque se va a volver a multiplicar el parásito dentro de los macrófagos por ausencia de inmunidad, por una alergia específica que no permite que haya una respuesta de tipo TH1. Aquí tenemos igual a otro paciente visto en biomedicina, donde igual, fíjense de este lado los pabellones auriculares, que están muy infiltrados en ambos casos. También hay infiltración a nivel del, del, del pómulo. En los brazos, fíjense cómo está infiltrado en los brazos, en el abdomen, probablemente en la espalda también. Y cuando le tomaron su foto posterior al tratamiento, él está bastante decente, bastante curado, aparentemente. O sea que se limpian las lesiones, pero obligatoriamente estos pacientes lamentablemente vuelven a ser recidivas y reaparecen estos nódulos nuevamente. Este igual es otra paciente vista en el 2008. Fíjense que tenía múltiples nódulos. Fíjense cómo está toda llena en diferentes partes del cuerpo. Está diseminada por todo el cuerpo. Esto es después de tratamiento en el 2009. Como ella ya se ve mucho más limpia y le van quedando sus lesiones cicatriciales, pero que se limpiaron los nódulos como lo veían aquí antes. Fíjense acá y fíjense aquí posterior al tratamiento, pero lamentablemente después vuelven a hacer los nódulos. Este es otro paciente también del 2008. Entonces vean cómo está diseminada porque está en cara, está en pabellones auriculares, aquí está en el cuello, en tórax, con distintas lesiones. Fíjense que estas son se parecen más a las intermedias, pero aquí solo hay respuesta TH2 con leishmanina negativa. ¿Ok? Otro paciente, lo ven aquí también, con múltiples nódulos en todo el cuerpo. Y después del tratamiento, como ellos se limpian un poquito, y le quedan las lesiones cicatriciales, pero limpian bastante y reaparece lamentablemente posterior. El diagnóstico entonces va a ser principalmente igual que siempre, clínico, ¿ok? Sospecho leishmaniasis cuando veo lesiones características de una leishmaniasis cutánea localizada, una úlcera con borde regular, elevado, eritemato violáceo, con fondo limpio, granulomatoso, eritematoso, que tiene con piel circundante aparentemente sana. Epidemiológico, que venga de un lugar donde haya leishmaniasis tegumentaria, que haya el vector para que pueda haber transmisión. Y bueno, pues después voy a hacer los métodos parasitológicos específicos para poder demostrar la enfermedad, que se acompaña también de los inmunológicos y de los histopatológicos y biología molecular, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, para yo hacer diagnóstico de leishmaniasis, yo tengo dos formas de hacerlo. La primera es esta que están viendo aquí, ¿ok? Esto que está aquí se llama escarificado de linfa, ¿ok?
¿Qué significa eso? Que yo puedo tomar un escarificado por raspado en el borde de la lesión, donde lo que tomo es por raspado, pero sin que salga sangre. Lo que estoy sacando es linfa. O puedo, a nivel de los nódulos, producir isquemia en el nódulo, hacer un corte con un bisturí y sacar linfa sin sangre. ¿Ok? Entonces yo lo que quiero en ambos casos es sacar linfa. O sea, necesito que no haya sangre, sino solo linfa. En el caso de la úlcera de la leishmaniasis cutáneo localizada, siempre voy a tomar la muestra en el borde de la lesión, porque en el borde de la lesión es donde voy a conseguir los parásitos. ¿Ok? En el caso de la cutáneo difusa, como la ven acá, que voy a utilizar la técnica de isquemia, o sea, generar isquemia con un CRAI para tomar linfa del nódulo. em, eh, ¿Qué iba a decir aquí? No me acuerdo. Lo que hago es producir isquemia para producir y tomo directamente, en ambos casos tomo linfa. La diferencia es que aquí es un método es por escarificado, que es un raspado, y aquí es con un bisturí que hago un corte donde saco linfa. Y lo pongo ambos en un portaobjeto. Y cuando voy a ver mi portaobjeto, que lo voy a, o sea, mi lámina, que la voy a teñir con hematoxilina diosina o con algún otro método como tricrómico, voy a ver la célula, porque son parásitos intracelulares obligatorios, aunque aquí no se ve la membrana, esto es el núcleo de un macrófago, y en el interior voy a ver a mastigotes con el núcleo y el kinetoplasto, que me permite decir si este paciente tiene leishmaniasis tegumentaria. Entonces, Doctora, permiso. se- Nos quedan 1 minuto. Entonces, si wow, quiere, un minuto, nada más. Ok, entonces paro aquí y continuamos, porque ya falta poco. exacto, Yo como que hablo mucho. tranquilo. Minutos es lo que queda. Ok, entonces dijimos que lo primero que teníamos que hacer era un frotis de linfa que podía ser por escarificado, que es un tipo de raspado, o por isquemia y cortar. Y esa linfa la vamos a colocar así como ven, como si fueran extendidos en la lámina, donde, bueno, pues, evidentemente se identifica la lámina y eso es lo que mandamos para el laboratorio. Ahora también se hace biopsia, ¿ok? La biopsia puede ser, en el caso de la leishmaniasis cutánea localizada, una biopsia del borde de la lesión o una biopsia del nódulo como tal, ¿ok? Se hace un elipse o una cuña, como se ve aquí y lo ven acá, para poder hacer lo siguiente. Esa muestra se divide en 3 fragmentos. Esos 3 fragmentos, el primer fragmento va para cultivo e inoculación de animales, particularmente de hámsters, que se les colocan, se le inyectan en la patica y el hámster hace una úlcera en la patica. El segundo fragmento se envía para histopatología, para que se puedan hacer cortes histológicos y en el corte histológico observo los amastigotes, lo tiño y o sea, lo congelo, hago los cortes y posteriormente lo tiño y lo veo al microscopio. Y el tercer fragmento va a ser un fragmento para realizar PCR, o sea, eh, hoy reacción en cadena de la polimerasa e incluso se utiliza para hacer un frotis por aposición, que el frotis por aposición es que ese taquito de tejido yo lo aplasto contra el cubre objeto y eso que queda como una impronta en el portaobjeto, lo voy a teñir y lo voy a ver al microscopio y puedo ver a mastigotes también de esa manera. Entonces, fíjense que tenemos PCR, tenemos anatomía patológica, tenemos, y bueno, inoculación de animales, etcétera. Los 3 fragmentos, esto es parte de lo que tenemos, todo lo que tenemos que hacer cuando mandamos una muestra de leishmaniasis para que sea evaluado en un laboratorio especializado que normalmente es el Instituto de Biomedicina. A ver, entonces, esa biopsia, entonces, como dijimos, el A para cultivo e inoculación de animales, fíjense que aquí lo inyectamos en la patica del hámster y se forma un infiltrado con una úlcera. Y bueno, pues los otros 3 pedacitos que se colocan en el que va para histopatología, para los cortes y el que va para las improntas. Estos serían las improntas, que vendría a ser lo que les dije de aplastar el tejido contra el portaobjeto y de esa manera se envía. Esto que están viendo acá es la leishmanina, que es la intradermorreacción de Montenegro, o leishmanina, los dos nombres es lo mismo. Es una reacción de hipersensibilidad retardada donde uno con el bolígrafo va marcando dónde empieza el abón. El abón es la inflamación generada contra los promastigotes que se inyectaron.
que son avirulentos. Y de esa manera, dependiendo del tamaño, del diámetro de este circulito que está aquí, eso es lo que decimos si mide menos de 5 milímetros, que es negativo, si mide 10 a 20, que sería positivo para leishmaniasis cutánea localizada, o si mide más de 20 milímetros, que sería una leishmaniasis cutánea intermedia. Puedo hacer Western blot, puedo hacer inmunofluorescencia indirecta, pero estos me miden más que todo, el Western blot sí es más específico, pero la inmunofluorescencia indirecta, esto fíjense que lo que se está viendo son promastigotes, o sea que es a partir del cultivo que hice del parásito. Y el ELISA, pero esas cosas me indican exposición, pero no necesariamente enfermedad. Em, entonces, la reacción de Montenegro o leishmanina es como dije, es una reacción de hipersensibilidad retardada a la inoculación intradérmica de promastigotes en suspensión que están fenolizados y por ende están eh, inactivados. Se genera una induración a las 48 horas y esa induración es la que vamos a medir, ¿ok? Entonces es positiva en leishmaniasis cutánea localizada y en leishmaniasis cutánea mucosa o cutáneo intermedia, y es negativa en leishmaniasis cutáneo difusa y en la leishmaniasis visceral que vamos a ver después en la próxima clase. Entonces, cuando es positiva, si está entre 10 y 20, leishmaniasis cutánea localizada. Si está mayor de 20, es leishmaniasis cutáneo intermedia, que puede ser leishmaniasis cutánea mucosa como tal o leishmaniasis cutáneo intermedia. O leishmaniasis intermedia, que puede ser cutáneo mucosa o cutáneo intermedia. Y es negativa cuando tiene menos de 10 milímetros o menos de 5 milímetros, que es indicativo de que no hubo nada de respuesta celular. Bueno, y esto es lo que se utiliza como tratamiento normalmente. Se puede utilizar antimoniales pentavalentes, el nombre común, el nombre comercial es Glucantime. También se puede utilizar anfotericina B, pero son medicamentos caros y difíciles de conseguir. En Venezuela es dificilísimo conseguir estos dos medicamentos, los da el ministerio, pero poco. Y el doctor Convit generó una cosa que llamamos inmunoterapia, que realmente lo generaron originalmente para tratar de combatir lepra, pero no funcionó y funciona parcialmente